Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta pequeña meditación de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos, aquí a la familia, todos que estamos aquí reunidos. Y bueno, que este espacio que pues como les digo hoy va a ser un poco corto. eh, igual y gracias a Dios porque nos ha permitido este día, por estar acá reunidos. Y antes de ir con la enseñanza como tal, pues vamos a estar orando para que Dios nos alimente con su palabra y nos guíe, nos enseñe, que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros y lo que aprendamos de la Biblia lo podamos aplicar a nuestra vida. Entonces vamos a orar para empezar. Eterno Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por este nuevo día que tú nos das, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque podemos abrir nuestros ojos. Podemos, Señor, hoy caminar, Señor. Podemos hoy ir al baño, Señor. Gracias por la salud, Señor, y por todas las cosas que tú nos das a diario, Señor. Por tu Espíritu Santo, Señor, porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu obra, Señor, está en nosotros, Señor, porque tus palabras están en nosotros, Señor, y tus palabras son medicina, Señor. Tu palabra, Señor, es la que nos alimenta, Señor. Hoy en esta mañana te pido, Señor, que seas tú hablando a nuestra mente, a nuestro corazón, Señor, que todos los que estamos aquí reunidos, Señor, entendamos tu palabra, Señor, y la pongamos por obra, Señor, y quede sembrada en estos corazones, en cada uno de nosotros, Señor, y que produzca, Señor, el fruto, Señor, ese fruto haciendo por uno, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra, Señor, le damos gracias porque tu palabra no vuelve vacía, Señor. Tu palabra es la que nos alimenta y hace como conforme a lo que tú la enviaste, Señor, en cada persona, Padre. Que esta enseñanza sea nutriendo, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, a cada persona, Señor, nos avive en la fe, nos enseñe, Señor, que tu palabra sea hoy, oh Dios Santo. Te pedimos, Señor, que sea guiándonos, Señor, en esta enseñanza. Guía también, oh Dios mío, la persona que va a enseñar, Padre Celestial. Que no sea palabra de él, sino tu palabra en él, Señor, por favor. Te pedimos que hoy nos hables, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Guárdanos de hacer cosas que no convienen, Señor, que esta palabra, Señor, sea para edificación de cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos y así lo recibimos hecho para la gloria de Dios Padre. Amén y amén. Bueno, hace 8 días en la iglesia, pues estaba, poniendo cosas al servicio y todo. Sin embargo, uno puede sentir la presencia de Dios y el Señor me regalaba estos temas para una serie que pienso hacer y publicar acá por estos medios sobre los milagros de Jesús. Entonces la idea de esta serie es que podamos nosotros analizar cómo lo hizo Jesús, las consecuencias, qué logró con ello, saber en qué tiempo, la gente, sus actos, la gente y sobre todo algo muy importante, pues sacar de acá lo que podemos aplicar a nuestra vida, que nosotros podemos aplicar para nuestra vida. Entonces quise poner a esto los milagros de Jesús, pues hay muchos milagros de Jesús y la misma palabra dice que si se hubieran podido escribir todos, pues no cabrían los libros en el mundo escribiendo todo lo que él hizo. Pero bueno, al menos los más, los que están aquí en la palabra de Dios, los que podemos ver, los que podemos analizar, es el objetivo principal, que nosotros los veamos, los miremos, los analicemos y veamos qué podemos aplicar para nuestra vida. Entonces vamos a empezar con uno de los primeros milagros registrados en el libro de Mateo,
Bueno, ya antes de ese ya se habían hecho otros milagros, pero en el libro de Mateo el primero que podemos así como registrar es de que Jesús sana a un leproso. Entonces en el capítulo 8 de Mateo, vamos a estar mirando en el capítulo 8 de Mateo, pues habla de que Jesús sana a un leproso, pero pues este pasaje lo podemos encontrar también en Marcos y en Lucas. Como sabemos, pues son tres diferentes escritores que estuvieron presentes en el lugar de los hechos, vieron de primera mano lo que pasó, lo que aconteció, pero pues cada cual escribe su respectiva versión. Entonces vamos a mirar en las tres versiones cómo ellos vieron ese milagro, cómo ellos actuaron ante ese milagro, su punto de vista, y ya nosotros pasamos a analizar cómo fue lo que pasó. Entonces dice en Mateo, en el capítulo 8, dice: cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Dice que él llegó a un monte y ¿quién le seguía? Mucha gente. Dice que le seguía mucha gente. Entonces, también dice que entre ellos pues vino un leproso y se postró ante él diciendo, ¿qué fue lo que le dijo? Que si quiere puede limpiarme. Que si quieres puedes limpiarme. Entonces la acción, ustedes por ejemplo imagínense en el momento en el que uno está enfermo, pues comparémoslo con una enfermedad. Nosotros somos los que estamos enfermos y vamos ante el médico y le decimos al médico, si quiere puede sanarme. ¿Qué podría decir el médico? ¿O qué se le ocurre? ¿Cómo? No sé, pero que sí. Porque él con la fe que él tenía, pues él se acercó a Jesús. Y si quieres, puedes limpiarme, porque uno muchas veces podría ir, Señor, yo sé que tú sanas, que tú haces milagros, que tú haces... Entonces, por favor, sáneme. Podría uno tomar esa actitud. Eh, a veces que de pronto, pues, como pasa con nuestros amigos, nuestros familiares, que algunos de ellos dicen, no, es que yo tengo muchos pecados y yo sé que Dios no me perdona porque es que tengo muchos pecados y muchas cosas y no, no, yo no voy a la iglesia porque es que yo soy muy pecador y no, no, eso me da pena, eso no, eso Dios no me puede ni ver por allá porque no, yo la he embarrado mucho. Hay otros que dicen, sí, yo voy a la iglesia porque quiero estar en paz con Dios y bueno, así. En este caso, él dice que el Señor Jesús extendió la mano y le tocó y le dijo, sí, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Pues recordemos que la lepra es una enfermedad que para su tiempo y en muchos casos era una enfermedad incurable. Aún hoy en día también se dice que es una de las enfermedades que son de muy difícil cura, que prácticamente no tienen cura. Pues hoy en día la ciencia ha avanzado mucho y se puede decir que hay gente que se ha curado, pero quedan secuelas, quedan cicatrices. Es una enfermedad muy terrible y en ese entonces pues era mucho más difícil tratarla porque no había como la ciencia que hay hoy en día, que si se puede curar, que se puede tratar. Pero en ese momento para un leproso, vivir como leproso era algo bastante feo para una persona porque un leproso tenía que estar apartado de la sociedad, no podía acercarse a la familia, amigos, no podía acercarse a los pueblos, tenía que saludar de lejos, tenía que anunciarse como leproso, era como decir alguien que estaba marginado prácticamente de la sociedad a causa de su enfermedad. Y por esa misma razón, por esa misma causa, pues no podía tener una vida normal, no podía llevar su enfermedad con una cierta normalidad, sino que tenía que mantenerse alejado, tenía que mantenerse lejos. Entonces dice que aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme.
porque pues él no tenía como esa posibilidad de exigir, o no tenía esa posibilidad de pagar un médico, o no tenía esa posibilidad de hacer lo que quizás alguna otra persona en su momento puede haber hecho. Entonces en este caso dice que Jesús extendió la mano y le tocó, aunque eso era también para su tiempo, el tocar a un leproso era algo que tenían como prohibido, porque pues la lepra se podía transmitir solamente por el toque, se transmite también por el toque, el roce entre personas, pues esa enfermedad se podía transmitir. Aún así, pues el Señor dice aquí que el Señor extendió la mano, le tocó diciendo, sí, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Vamos a mirar este mismo pasaje en Marcos 1:40. Dice así la palabra de Dios. Dice, vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, Bueno, comenzó. entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia con la primera parte que nosotros leímos? Aquí decía que él se postró, pero acá dice que se puso sobre una rodilla. ¿Qué más podemos sacar de ahí? O como qué diferencia podríamos ver con el primero. Que dice que vino a él y le rogó. Dice que vino a él y le rogó, pero en el otro dice que he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, pero acá él ya dice que le rogó. O sea, es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta también a la hora de pedir algo. Pues es rogar, y recordemos que rogar es llamar pidiendo ayuda a alguien que sí nos puede dar esa ayuda. Rogar, ¿sí? Ahí mismo más adelante en Lucas 5:12, ¿qué dice? Dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos. Bueno, entonces aquí, ¿cuál es la diferencia entre los otros dos? Decía que en la primera, que se hincó, dice que aquí vino un leproso y se postró ante él. En la otra dice que se puso de rodillas, una rodilla y se puso. Pero aquí, ¿qué decía? Se postró, se postró con el rostro en tierra. O sea que aquí él lo vio de una forma mucho más como angustiante, por decirlo así, porque en el primero, para Mateo, fue que llegó y se arrodilló y Señor, si quieres puedes limpiarme. En la otra ya aumentó un poquito como el nivel de auxilio, ¿no? Podemos decir así, como el nivel de auxilio, y aquí ya fue mucho más Específico. como mucho más Sí, fue más específico. como más específico y más trágico a la vez, porque aquí dice que no solamente se arrodilló, sino que puso su rostro en tierra como una manera de expresión ya de más ayuda, de más socorro, ¿no? En la Biblia católica dice algo Dice diferente. lo mismo. Dice prácticamente lo mismo, pero con diferentes palabras, pero dice que igual se postró el rostro por la tierra y le rogaba diciendo, Señor, si tú quieres puedes curarme. Ahí Dice prácticamente lo mismo, ¿Y pero qué dice otro versículo? después de este decía, y Jesús extendiendo la mano le tocó diciendo, quiero, sé curado. Y de repente
desapareció de él la lepra, y le mandó que a nadie lo contase. Pero anda, le dijo, preséntate al sacerdote y lleva la ofrenda por tu curación, según lo ordenado por Moisés, a fin de que les sirva de testimonio. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos como otra versión más, un poquito más claro también. Y notemos como en estos pasajes, pues los tres puntos de vista, todos nos indican que él fue, buscó al Señor Jesús y el Señor Jesús se negó. No, no se negó. Entonces, Le ¿qué extendió dijo? la mano. Dice que extendió la mano a pesar de que en las leyes, en los estatutos que habían en el momento, pues no era muy saludable que alguien tocara a un leproso. Pues el Señor Jesús así lo hizo. Y lo tocó y el hombre dice que quedó sano. Sin embargo, pues después le dijo que se presentara al sacerdote. En esos tiempos las leyes indicaban que una persona que había sido sanada de la lepra se presentara ante el sacerdote, llevara a los animalitos para la... ¿Y es ¿cómo que se eso era llama? contagioso? Sí, la lepra es contagiosa. Eso se puede transmitir con el contagio o se puede transmitir con el toque, con la ropa y también por esporas que vuelan por el aire. Si a una persona que está muy cerca se le puede prender esa enfermedad y pues es una enfermedad bastante difícil de curar. En ese tiempo no se curaba y como son llagas en la piel, es una enfermedad que comienza a corroer la piel y a hundir como, o sea, sentirse más fuerte el dolor y entonces pues te imaginas una persona que llegara a su casa con esa enfermedad, pues era una persona que eh, contaminaba el sitio, la casa donde ellos vivían también quedaba contaminada y ahí a esa casa no podían entrar las personas porque se podían contagiar. Ahí la Biblia describe que se podía contaminar las paredes, los sitios donde ellos dormían, la ropa, todo eso podía quedar contaminado con esa enfermedad. Y era una enfermedad pues bastante, bueno, todavía es una enfermedad bastante terrible porque no tiene como esa cura y entonces pues es difícil. Pero entonces, bueno, acá nosotros ya viendo estos tres puntos de vista, si nosotros fuéramos los que nos viene alguien y nos dice por un milagro, llega alguien acá a la casa y nos dice, bueno, quiero que oren por mí porque estoy enfermo de tal cosa. ¿Cuál debería ser la actitud de nosotros como creyentes, como cristianos? ¿Qué nosotros deberíamos decirle a esa persona que llegó a nuestra casa y nos dice, estoy enfermo de tal cosa? ¿Quiere orar por mí para que yo sea sano? ¿Ustedes qué le dirían? Le toca sí o sí. Pues Pues, pues claro que sí, porque Dios nos dio esa autoridad. Si tenemos, yo pienso que nosotros como iglesia tenemos los dones de sanidad, ¿no? Los dones del Espíritu Santo. Si una persona viene con esa enfermedad, cualquiera ese sea la dolor, enfermedad, no importa cuál sea. y ve en nosotros, tal vez no porque seamos nosotros, porque nosotros nada podemos hacer sin Dios, Sino porque Él nos dio la autoridad. sino por la autoridad que tenemos, por la fe que tenemos, podemos poner las manos sobre Él y con la fe Ser sano. ser sano. Yo pienso que en este pasaje el hombre vino a Jesús en su posición de humillación, de reconocimiento, pero también vino con esa fe, diciéndole a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Y esa persona pues, no sé, porque a veces nosotros también se nos ha enseñado y a veces decimos, si es la voluntad de Dios somos sanos, ¿cierto? Sí. Si Dios quiere podemos ser sanos. Y lo bonito acá es que Jesús dice, sí, yo quiero. Vemos que en la palabra de Dios, Dios sí quiere sanarnos. Física y espiritualmente Él quiere sanarnos. Qué bendición es venir a Dios con esa fe como este hombre leproso
vino y se humilló delante de Jesús. Y Jesús dijo, sí, yo quiero. Pero ahí veo la disposición en él en cuanto a la fe. Bueno, y hay otro tema importante. Nosotros, por ejemplo, si nosotros fuéramos los enfermos, entonces, bueno, vamos a suponer que Cata fue la que llegó enferma, pidió oración por sanidad. Y yo le digo, bueno, Cata, ya estás sana, Dios ya te sanó, ahora ve a la iglesia, lleva la ofrenda por el agradecimiento y no le cuentes esto a nadie. Entonces ella, ¿cuál es lo que debería hacer ella? ¿Qué debería seguir haciendo ella? Pues eso que dijo, Pero él lo hizo. pues no. Ahí creo que en Marcos, que cuando él salió después de ser sano, ¿qué hizo? Dice así. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Y entonces él sí hizo caso de lo que le mandaron. No, porque No estaba contento, yo él creo decía, que- no le digas a nadie nada, dijo Jesús. Por favor, no le diga a nadie nada. Y él hizo lo contrario. Y en la Biblia católica, ¿qué dice él? ¿Qué hizo ella? Pues según estoy viendo en la Biblia católica, no se especifica que fue él el que dijo, el que, digamos, difundió ese acto. Simplemente dice, después de que Jesús le dice, a fin de que le sirva de testimonio, dice, sin embargo su fama se extendía cada día más por manera que los pueblos acudían en tropas a oírle y a ser curados de sus enfermedades. Mas no por eso dejaba él de retirarse a la soledad y de hacer allí oración. Entonces ahí vemos a un Señor Jesús que él tenía pues esa necesidad de acercarse a Dios, de orar, de estar en silencio con él. Pero la gente lo seguía, ¿sí? La gente lo seguía a donde él iba. Y era pues algo que él no quería desde el principio y por eso le dijo, fue específico, dijo, vaya, presente la ofrenda pero no le diga a nadie. Sin embargo él dice que fue y lo comenzó a publicar a todo el mundo y su fama comenzó a extenderse porque pues eso, aunque a pesar de que el Señor Jesús no quería que expandieran esa noticia, sí se expandió y sí la gente siguió siguiéndolo para todas partes. Entonces notemos que nosotros si somos curados, pues también hay cositas que debemos tener en cuenta, ¿sí? Los cuidados para después de cuando somos sanos. Si nos dan alguna indicación, pues hacer caso. Pero pues en este caso vemos que él no tuvo como en cuenta a esto, sino que él siguió haciendo sus cosas. Aquí mismo en el libro de Mateo, pues ya después de que Jesús había sanado al leproso, pues la vida continuaba y dice en Mateo 8, en el versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y le digo a este ve y va, y le digo al otro ven y viene, y mi siervo y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel ha hallado tanta fe. Yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos de este reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Entonces notemos cómo el Señor Jesús en este pasaje, pues dice la escritura que él salió maravillado de lo que estaba pasando en este momento, que vino un centurión y le pidió sanidad para su siervo, para su criado. Entonces pues el Señor Jesús exactamente eso fue lo que hizo, sanarle, pero se maravilló de la fe que tenía
el, la persona que fue a pedirle, que en este caso pues era un centurión. ¿Cuál era la fe del centurión? ¿Cómo fue la fe del centurión ahí? ¿O por qué dice que se maravilló de la fe que él tenía? Porque él le dijo que solamente dijera la palabra y con eso sería sano. No, que Jesús no necesitaba Pero que hasta fuera allá. hasta la Que fuera casa, hasta la casa. sino que simplemente con que dijera la palabra, pues Como ya la con orden. eso le iba a bastar. Sí, que es la orden. Entonces, aquí nosotros, ¿qué podríamos aprender del centurión? ¿Cómo debería ser también nuestra fe entonces, en este caso? Pues di tu palabra como la del centurión. Tu palabra, di tu palabra y mi criado sanará. Nosotros tenemos la palabra de Dios siempre. Queremos venir a Dios y con la fe venimos a Él y leemos alguna porción de su palabra Y ahí dice, y ¿no? ahí dice y creemos en esa palabra. Yo pienso que este varón tenía mucha fe. No sé cuántos kilómetros tal vez recorrió para ir a Jesús, porque dice que no era ¿cómo dice ahí? Dice que no era de ahí, sino que tuvo que De trasladarse. Capernaum. Entonces, al volver, su criado ya estaba. Y dice que desde aquella Sano. misma hora. O sea que la clave para nosotros, cuando necesitemos algo, ¿cuál vendría a ser aquí? Según este pasaje, la principal clave para que nosotros pidamos algo y Dios lo haga, ¿cuál vendría a ser? Dice, di tu palabra y mi criado será sano. Pues la fe. Sí, la fe y creer de una vez. O sea, el criado No, nunca ni dijo, siquiera lo dudó. ay, ¿será que sí? Uy, ¿será que sí? No, él Pues ni yo siquiera pienso le puso que duda. desde el mismo momento en que él fue hasta allá, a donde Jesús, él iba con esa fe puesta, ¿no? Él iba con toda esa fe y por eso fue que recibió. Pero es que también hay otra cosa. Que veía a Jesús como alguien. Él se comparó, que él decía que tenía, bueno, gente encargada, ¿no? Que él les pedía algo y ellos lo hacían. Sí, Entonces, así mismo, él es como que lo comparó con él porque lo veía a él como alguien. como una autoridad. Exacto, como una autoridad. Ah, sí, Por eso sí, es un man. Por eso es que Sí. no, ¿cómo le iba a dudar así? Porque Sí, él lo había hecho. él sabía. claro. Ahora, más adelante también hay otro pasaje bastante, ¿cómo lo llamaríamos? Algo muy maravilloso. Ahí, señorita Cata, el 8 de Mateo, el versículo 23. Mateo 8. 8 desde el versículo 23. ¿Hasta cuál? Pues miremos ahí y miremos qué podemos sacar. Bueno, y entrando él en la barca, sus discípulos le dijeron, y he Le aquí, siguieron. así le siguieron, y he aquí se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Tremendo, ¿no? Como uno a veces que ve o bueno, los que de pronto hemos tenido la oportunidad de ver el mar alguna vez, cuando uno ve que esas olas vienen hacia uno y son tan grandes y tan poderosas que quién las puede mover, que ni siquiera un muro las puede contener. Pero aquí dice que se levantó en la mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Entonces yo imagino que todos estaban ahí asustados. Y no, mientras tanto pues Jesús estaba durmiendo.
y vinieron sus discípulos a despertar, Señor, Señor, sálvanos que perecemos. Pues ellos en su conocimiento hasta el momento, lo único en lo que pensaron fue que, Señor, pues sálvanos porque perecemos, era su único medio de sobrevivir. No sé, ahí en la Biblia Católica en el versículo 26, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo se expresa Jesús ahí? Pues otra vez se utilizan como sinónimos de la versión cristiana, pero dice, díceles Jesús, ¿de qué teméis, oh hombres de poca fe? Entonces, puesto en pie, mandó a los vientos y al mar que se apaciguaran, y siguiéndose una gran bonanza. Entonces aquí queda, pues sí, dicho con otras palabras, aquí dice que reprendió, pero ya dice que mandó. O sea, si nosotros tuviéramos una situación de peligro, algo que nos pone en un estado de riesgo, ¿cómo debería ser nuestra actitud? Teniendo en cuenta cómo los discípulos fueron corriendo hacia Jesús, cómo el Señor Jesús actuó, lo que él estaba haciendo y lo que pasó. Bueno, pues acá uno puede pensar muchas cosas, ¿no? Porque ¿cómo es posible si yo me pongo en el mar, una tempestad, dice que era una tempestad tan grande, que las olas cubrían la barca? Indudablemente las olas se metieron en la barca. Y dice que Jesús estaba durmiendo. Explíqueme eso. Tan tranquilo. O sea, estaba tranquilo. No estaba parchado. El hombre estaba durmiendo. Y la barca moviéndose, las olas moviéndose, el mar. Tapaban. Es exacto, en esa tempestad y Jesús durmiendo. El sueñito de la tarde. El sueñito de la El tarde. sueñito Sí. de la tarde. Yo pienso que acá nos está mostrando la palabra de Dios algo muy importante, y es que sí, es verdad, uno dice sí, que uno debe comportarse bien, que en las olas, en las dificultades, en las circunstancias, y eso es muy fácil decirlo, pero metámonos en esa barca, de verdad, metámonos en este asunto que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Será que sí lo hacemos? No lo hacemos. Siempre nos preocupamos, siempre vivimos angustiados, siempre estamos cargados de problemas, situaciones. Y al final, porque yo veo que los hombres acá, los discípulos hicieron tal vez en sus alcances, en lo que podían hacer, yo creo. Sí, Y al sobre final, todo, ¿qué hicieron? Vamos a Jesús. sí, si por ejemplo estuviéramos en una situación de peligro, bueno, si Katica de pronto estuviera en una situación de peligro, teniendo en cuenta este pasaje, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué debería hacer? Estar tranquila. Pero ¿por qué estaba tranquilo Jesús? ¿Por qué estaba tan tranquilo él? Tal vez no sentía el bus. No, Ay, el bus no, porque estaba en el mar. me acordará algo. Pues porque creía en Dios. Exactamente. Era por eso que estaba tan Entonces, tranquilo echándose así el teniendo en sueño. cuenta eso, entonces, ¿de dónde debería venir nuestra tranquilidad? ¿De dónde debería venir la tranquilidad de nosotros? Del Señor. Debe Pase venir- lo que pase, venga lo que venga, gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, es dar gracias a Dios en todo y por todo. Sí. Pero pues obviamente nosotros no tenemos que dar, pues como decimos acá en Colombia, el papayazo para que no entremos en una situación de peligro. Si podemos evitar el peligro y todas estas cosas, pues obvio que es primeramente otra cosa. evitar el peligro y las Eso cosas es que nos pongan claro. en riesgo. Pero acá ellos dicen que fueron a Jesús, que fueron a Él y pues teniendo en cuenta eso, pues ya ellos se calmaron porque dice que Él calmó la tempestad. ¿Y cómo la calmó? Dice que la reprendió.
¿Cómo dice ahí? Dice que ahí en la Biblia Dice- católica sea que mandó. Pero Acá en dice el- que la reprendió. En el Mateo, sí, Sí, en Mateo dice, entonces puesto en pie, mandó a los vientos y al mar. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir a nosotros? Si nosotros estuviéramos en una situación de peligro, ¿cómo tendríamos que hablar en fe? Pero ¿qué tendríamos que decir a esa situación de peligro? Pues primeramente mi confianza está en Dios. No afanarme, porque si mi confianza está en Dios, yo no me afano. Y orar, pedirle a Dios que me ayude. Pero acá el Señor veo que nos está dando una autoridad. Nos está dando una autoridad. Porque Él está diciendo que mandó, que reprendió. O sea que nosotros tenemos que aprender a tener esa autoridad ante las dificultades, ante las situaciones de peligro y aún ante la enfermedad, porque si vio en el versículo, en el capítulo anterior, cuando lo sanó, y solamente con su mano llegó y lo tocó y le dijo, sí, quiero. Y tiene esa autoridad sobre todas las otras cosas, que es lo que a nosotros los humanos nos falta muchas veces, la autoridad. Pero también nosotros tenemos que tener algo muy importante, que es que La fe. la fe. Hay que creer. Vamos a mirar aquí ya para terminar. ¿Cómo debería ser la fe que nosotros tenemos? ¿Cómo debería actuar la fe de nosotros? Porque la fe es para actuar. Nosotros tenemos que actuar en fe. Ahí adelantico en el capítulo 9 de Mateo. Vamos a mirarlo pues una parte acá y otra parte en la otra versión para ver cómo nos dice. Entonces en el 9, ¿En el 9 desde el 1? sí. Ah. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico, teniendo sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal de vuestros corazones? Hasta ahí. Esta misma versión leámosla en Marcos 9, en Marcos 2. En Marcos 2, pues es el mismo pasaje, pero igual que antes, vista por otro testigo. Dice la palabra de Dios, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos mirar ahí mismo, es un mismo pasaje, pero en Lucas capítulo 9, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanarle. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por debajo y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo debería ser la fe de nosotros como creyentes? Porque acá está mostrando que nos damos cuenta en estos tres personajes, en estos tres testigos, que en una nos dice que, bueno, que ellos llegaron, que había mucha gente. También dice que a causa de la multitud, como no se podían acercar,
pues ellos pensaron fue en abrir un hueco por el techo y bajaron al paralítico y el paralítico quedó en medio de ellos. O sea, ellos se nota que la opción para poderlo sanar era que llegara hasta donde estaba el Señor Jesús. ¿Cómo pensaron ellos? Un atajo. No, Pero una un solución. Sí, Era como, un atajo. como un atajo y como una solución, porque pues no tanto como atajo porque igual tenían que hacer el recorrido, pero sí No porque cómo se dan al techo. tenían que subirse al techo. También eso les implicaba otro trabajo, otro esfuerzo, porque un techo pues no es algo ahí bajito, sino que tenían que ellos pensar, mirar, ver las formas, porque a veces nosotros estamos acostumbrados, es que si necesitamos algo, ay Señor, pues concédeme tal cosa porque soy yo. Mm. Entonces, no es así. ¿Cómo nos están mostrando estas personas? ¿Cómo ellos están buscando el milagro que Dios le haga ese milagro al paralítico? Pues ahí vemos la persistencia, porque fueron persistentes. ¿Cuántas personas eran? Dice que eran... No, aquí en Marcos 2:4 ¿Cuántos eran? dice que 4. en Lucas, pero acá Sí. en Marcos dice unos. Ah, Unos no los trayendo, especifica. no, no. Ujú. Ah, Sí, pero entonces ya sí podemos dice ver por 4 las aquí también. escrituras que son 4. Perdón, sí dice 4 en el 3. Dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Sí, pero ahí también indica que no solamente estaban los 4, sino que habían más personas también ayudando. Habían 4 que lo estaban cargando, pero habían más personas también interesadas en que eso pasara. ¿Sí? Y los 4 tenían fe, porque dice, y al ver Jesús, la fe de ellos, o sea, todos ellos tenían fe. Entonces, ¿cómo nosotros debemos presentarnos delante de Dios en una situación? Con fe. Con fe. Y acá nos está indicando que buscando también soluciones. O sea, no es solamente dejarle Ay, no, todo es que el está trabajo muy a Dios. lleno y ya no Sí. podemos ir. No, es buscar soluciones y Dios actúa sobre esas soluciones que nosotros le podemos presentar a Dios. Entonces, ¿cómo debería ser entonces nuestro comportamiento? Bueno, no sé si en la otra versión hay algo así como para destacar o que he leído ahí con la otra versión. Pues lo que dice es que desde el versículo 2 dice, cuando he aquí le presentaron un paralítico postrado en un lecho. Y Jesús, al ver su fe, le dijo al tullido, ten confianza, hijo mío, que perdonados te son tus pecados. A lo que ciertos escribas dijeron luego para consigo, este blasfema. Mas Jesús, viendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o el decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, levántate, dijo al mismo tiempo al paralítico, toma tu lecho y vete a tu casa. Y levantándose se fue a su casa. Vean, entonces aquí podemos seguir analizando y viendo. Según esto, entonces, él ¿por qué estaba enfermo? ¿Por qué estaba enfermo el paralítico? ¿A causa de qué sería su parálisis? Aquí lo que dice es que estaba tullido. Estaba tuya. Entonces, pero ahí hay algo que Jesús dice y es muy importante. Cuando he aquí le presentaron un paralítico postrado en un lecho. Y Jesús, al ver su fe, le dijo al tullido, ten confianza, hijo mío, que perdonados te son tus pecados. Ahí está la clave. Entonces, ¿a causa de qué pueden ser algunas de las enfermedades o de cosas que nos pasan a veces? Ahí lo acabo de decir, ¿Por los pecados? por los pecados. Nada, notemos como en algunas situaciones, en algunas circunstancias, en algunas de las cosas que pasan en la vida,
nos pasan es por causa de los pecados. O sea, ¿quiénes son los que se buscan sus males? Nosotros mismos. Nosotros mismos nos buscamos nuestros males y vienen, en este caso venían enfermedades, él quedó ahí tullido, no se podía mover, dice que era un paralítico y que estaba ahí. Pero bueno, afortunadamente se nota que este paralítico tenía buenas amistades, buenos amigos que lo ayudaron, lo guiaron, lo llevaron hasta el lugar donde tenía la respuesta. Y ahí que por causa de los pecados, porque aquí lo que está diciendo la escritura es que él probablemente estaba enfermo, sí, pero era a causa de los pecados. De pronto no era una enfermedad congénita o una enfermedad adquirida o una enfermedad hereditaria o bueno, en fin. Pero sí dice que a causa de los pecados. Nosotros en muchas ocasiones también pasamos por diferentes pruebas, por diferentes enfermedades, por diferentes cosas. Pero para que Dios nos sane, tenemos que presentarnos a Él perdonados. La importancia de pedirle perdón a Dios y también de perdonar. Porque a veces nosotros oramos y oramos por algo y no sucede, pero por falta de perdón. Entonces, si Dios no nos ha perdonado o nosotros no hemos pedido perdón o no hemos perdonado también, pues es difícil que un milagro así suceda. Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. No solo la fe de las 4 personas y los que estaban ahí, sino también que nosotros vayamos a Dios con esa actitud de perdón, de estar perdonados, de no tener nada contra nadie, sino que cada uno de nosotros nos podamos presentar a Dios así, aprobados, con 0 problemas, con no tener nada contra nadie, porque pues todos los días van a haber personas que nos hacen daño, que hablan mal de nosotros, que nos inventan calumnias, chismes, en fin, muchas cosas pueden pasar así, pero lo importante aquí es que nosotros podamos ir a Dios, estar perdonados, estar en perdón, estar en comunidad, tener la fe para que las cosas pasen. Entonces todas estas cositas de esta serie de los milagros de Jesús que vamos a estar estudiando, pues es para que las tengamos en cuenta. De hoy podemos sacar que a presentarnos a Dios debemos hacerlo con fe, que de presentarnos a Dios debemos hacerlo con actitud de perdón, de reverencia. Debemos acercándonos creyendo lo que el Señor dice, porque así como el centurión, nomás di tu palabra y mi siervo se sanará. Entonces así mismo nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios sabiendo y teniendo la certeza de que lo que Dios ha dicho, Él lo va a cumplir en nosotros. Entonces, bueno, no sé, de pronto ustedes tienen algo más que aportar, algo que hayan visto ahí en la lectura. ¿No aporta? ¿No aporta? No, ya sí está bien. Eso, entonces pues lo importante acá es que todas estas cositas que nosotros estamos ahí viendo, las podamos nosotros implementar a nuestra vida. Implementémonos. Entonces, ¿van a implementar lo que aprendemos hoy? Sí, es importante. En una situación de peligro, ¿qué debemos hacer? Tener confianza en Dios y tener la autoridad. Tener confianza en Dios, tener la autoridad. En una situación de enfermedad, ¿cómo debemos nosotros comportarnos? Tener la fe. Tener fe de que Dios nos va a sanar y presentarnos a Dios en perdón, perdonados y con perdón. Entonces, todas estas cositas es para que nosotros las apliquemos. Y bueno, pues le doy gracias a las personas que nos han acompañado, las personas que están en internet y a los que están aquí también presentes. Gracias por su compañía y bueno, pues vamos a orar para que Dios grabe estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón y nos permita poder seguir estudiando y aprendiendo para aplicar a nuestra vida. Bendito y eterno Dios, gracias te doy en este día, Señor, porque tú, Padre, has permitido que nos reunamos como familia, como iglesia, Señor, para analizar tu palabra, Señor. Permite que todo lo que aprendemos, lo que vemos en la Escritura, lo podamos implementar a nuestra propia vida, lo podamos aplicar a nuestra vida. Si estamos en una situación de peligro, que tú nos guíes cómo actuar, cómo seguir, qué decir, cómo hacer. Si estamos en una situación de riesgo, Señor, que tú nos ayudes. Si estamos en una situación de enfermedad, Señor, cómo debemos actuar,
cómo debemos hacer las cosas, Señor. Si necesitamos ayudar a alguien que está enfermo, cómo debe ser nuestra actitud, cómo debe ser nuestra fe, cómo debemos comportarnos, qué debemos decir. Todas estas cosas, Señor, por favor, ayúdanos para que las podamos aplicar a nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias por enseñarnos, por permitirnos compartir este momento, Señor, y que todo lo que aprendemos, Señor, sea para la gloria de tu nombre, Señor bendito. Gracias, Padre, por esta palabra que nos regalas. Gracias por Santi, por Cata, por Liliana, por mí, Señor, por las personas que nos ven por internet. Gracias, Señor, y que esta palabra, Señor, pueda correr y ser glorificada, Señor, y que todas las personas la podamos entender y aplicar a nuestras vidas. Gracias, Padre bueno, por todas las cosas, Señor, y te damos gracias, Señor, y te rogamos, Señor, que nos podamos volver a reunir, Padre bueno, para analizar tu palabra y poderla aplicar a nuestra vida, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús, así se ha hecho. Amén y amén. Bueno, muchas gracias para todos, cada uno de ustedes. Con la ayuda de Dios, pues nos vemos en un próximo estudio, en una próxima meditación bíblica. Y bueno, en todas partes, en todos los países donde nos ven, pues que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.